Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de la figura de Juan Brito. Se nos fue Juan Brito hace ya un tiempo, pero en esta casa siempre se le respetó mucho. Yo tuve la suerte también de entrevistarlo, pero hoy también tengo la suerte de seguir ahondando un poco en la figura de este lanzaroteño, bueno, sublime, ¿no? Hoy vamos a hablar con su hijo, con Pedro Brito, y también con un especialista, un documentalista, en este caso él se llama Alfonso Palazón, viene desde la península, y también hay un trabajo, ahora vamos a saber, no quiero decirlo todo antes de que empiece la entrevista, pero bueno, se está preparando un documental y yo creo que aquí, bueno, pues puede servir de aperitivo para lo que sea ese trabajo. Sin más dilación, empezamos hablando primero con Alfonso Palazón. Alfonso, ¿cómo estás? Hola. ¿Bien? ¿Todo bien? Gracias. ¿Todo bien por Lanzarote? Muy bien, muy bien. ¿La conocías? ¿Ya habías estado? Sí, hace muchos años. Hace muchos años. ¿Cambió? ¿Ha cambiado? Sí, ¿no? Ya, la pisé hace 20 años, pero es que estuve trabajando en la televisión española en Canarias. ¿Ah, sí? Y al ser una isla canariona, que estaba en Las Palmas, tuve la oportunidad de poder rodar mucho en Lanzarote. En Lanzarote, ¿no? Y Que venías a Fuerteventura, grabar. claro. Bueno, pues estupendo. Y ahora hablamos con Pedro. ¿Qué tal, Pedro Brito? Muy bien, ¿Cómo gracias. estás? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. ¿La todo familia bien? Todo bien, sí. Se echa falta al Se padre, ella. ¿no? Y a la madre. Y a la madre, bueno, claro. Es verdad que Por fue desgracia justo fueron antes, ¿no? 4 mesitos se llevaban de... Eso es lo que dice, ¿no? Como los Sí, fue así, ¿eh? Y fue así. los hombres no aguantan ya sin las mujeres, ¿no? Fueron 70 y pico años, ¿eh? Que se dice fácil. Casados. 70 y pico juntos. La verdad que sí. Eso... Una bonita historia de amor. Sí. Bueno, pues vamos a empezar a hablar. Yo aquí voy poniendo en la mesa y vaya interviniendo el que quiera, ¿vale? Porque todo más o menos es de lo mismo. Lo que sí es cierto, he dicho en la introducción, un documental que se está planteando. Y yo me imagino que tenemos que empezar, Alfonso, por cómo surge esta idea y sobre todo cómo conoces, porque hay una historia bastante interesante de cómo llega a ti el personaje de Juan Brito. Yo soy de Molina de Segura, de un pueblo de Murcia, y una amiga me cuenta una vez que, bueno, que había estado un año sabático aquí en Lanzarote y conoció a Juan Brito. Y Juan Brito le contó que había conocido a una niña en Jumilla, Murcia, y que, bueno, pues tenía recuerdos de esta chica. En la posguerra fue prácticamente acaba la guerra, ¿no? Y a partir de ahí, pues Consuelo se pone a buscar a esta persona y la encuentra. Y entonces aparece ya la historia. Entonces le digo a Consuelo, tenemos que hacer este proyecto. Claro. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, ya con Juan en vida, hablo con él, empezamos, y precisamente en estas fechas íbamos a rodar el proyecto de La Pastorcita, como decía él. Claro, y luego esto ha hecho dar un giro. Ahora vamos a hablar de ese giro. Pedro, tú sabías la historia, bueno, de hecho fue pública porque cuenta un poco cómo tu padre llega allí, Sí. y cómo surge esa relación, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando de acabar la guerra exactamente en Murcia. Y todo lo que lo comenta Alfonso, ¿no? De esas casualidades que al final parece que no son casualidades, sino es que tenía que ser así. De esta chica Consuelo que se acerca al monumento del campesino, casualidad que mi padre está ahí, casualidad que cuando hablan ella es de Murcia, mi padre recuerda toda esta historia y recuerda una familia que lo acogió como un hijo más, ¿no? Y con lo que hablábamos antes, con todas esas peculiaridades, todas esas... De 9 hermanos ellos, 9 hermanos nosotros, 5 machos, 4 hembras, la edad entre el mayor y el menor son 20 años, igual que nosotros, y que la niña, la pastora, bueno, eran todos pastores porque en esa zona era muy humilde, y mi padre también era pastor, salió de estar ordeñando vacas y tal, y le metieron un fusil a pegar tiros para allá, imagínate lo duro que fue eso. Y nada, pues esa familia lo acojo yo y esta niña se enamora de mi padre y la niña, casualidad, que se llama Isabel, como se llamaba mi madre, ¿no? Y ahí parte esa historia y a Consuelo se le ocurre prometerle a mi padre una locura, que era buscar una familia 70 y pico años, a esa niña 70 y pico años después, pero estamos hablando de un pueblo que tiene 27.000 habitantes. Una locura. Una locura, sí. sin solamente saber que se llamaba Isabel y tenía el pelo largo. Sí, que mi padre... pero bueno, por la edad que pudiera tener, igual no era tan difícil. Pero era difícil. Había que buscarlo. Un año, ¿eh? Duró un año la búsqueda de sí. Consuelo, ¿eh? Sí. Ella, cuando terminaba de trabajar, los fines de semana, se acercaba, porque Consuelo vivía 70 y pico, 73 kilómetros de Jumilla, de Molina de Segura, y entonces iba por allí preguntando. Sí que mi padre, lo que siempre ha tenido es una memoria
prodigiosa y fotográfica, y entonces se acordaba de calles, de dónde estaba el ayuntamiento, unas plazas, unas cuevas, que le llamamos las cuevas, que donde se guardaban las cabras y todas estas cosas, y entonces por ahí se empezó a indicar, bueno, en este caso Consuelo, y efectivamente da con Isabel viva, y nos vamos todos para allá, mi padre con 96 años, cogiendo un avión otra vez, a ver su familia. Me imagino que eso hay testimonio gráfico, ¿no? Eso Está. No sé si hay está eso, documentado. Está documentado. Eso sí. será integrado dentro de... El proyecto ya cambia. Al no estar Juan cambia porque a mí me interesó mucho esta búsqueda, esa historia, ¿no? Es decir, era un leitmotiv para también entrar en lo que era la historia de Juan Brito, ¿no? Pero claro, cambia. Cuando ya no está Juan, cambia todo porque se tiene que convertir en otro proyecto, ¿no? El guión cambia. Pues bueno, vamos a hablar cómo lo enfocas, si quieres desvelar algo, por lo menos. Claro, no hay problema. Vale, porque luego en el documental la idea está ahí. Luego ya lo que salga en el rodaje ya son otras cosas, ¿no? Sí, como en edición. Igual alguno se queda fuera, ¿no? Como en la película. Porque claro, aquí, sobre todo, donde va a estar la clave es que una figura como Juan Brito, que él contaría o narraría alguna de sus historias, no está. ¿Cómo suples eso? ¿Cómo lo vas a hacer? La idea surge un poco cómo era el leitmotiv de lo que era el propio, la idea motor de lo que es el documental. Esa idea surge de Tamia, ¿no? Tamia y su ligazón que tiene con Juan, con Tamia, ¿no? de su niñez y todos los recuerdos que le vienen hasta los 11 años, que como dices, solamente había estado solo, prácticamente no hablaba con nadie. Sí, no tenían niños para jugar. No y entonces una de las tramas, por así decirlo, del documental es esa búsqueda. Ellos son conceptos, ¿no? Porque luego hay que trasladarlo. Y ese concepto es pues la búsqueda de esa infancia que todos a última instancia quizá podamos tener. Esa es una línea, por eso se llama Tamia, ¿no? Juan Brito, Tamia. Y la otra precisamente es su amor por la tierra, su veneración por Lanzarote, y Lanzarote es lo que da Juan Brito y Juan Brito da a Lanzarote. Pues a partir por ahí, dándole vuelta, pues qué mejor que la alfarería para simbolizar y hacer metáfora de lo que es esa idea del barro de la tierra, ¿no? Y entonces con los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, pues a partir de ahí pues conformamos un poco los elementos que van a ir articulándose a lo largo del documental. Y eso luego con las diferentes entrevistas de gente que lo ha ido conociendo. Con lo cual que va a ser una visión caleidoscópica que vamos a, yo creo que conocer a Juan Brito en su dimensión. Yo creo que en Lanzarote lo conoce todo el mundo, pero fuera no es conocido. Mi idea es que conozcan a Juan Brito, quién era un personaje, una persona, una figura tan importante como Juan Brito. Y además, Pedro, tu padre Juan tenía, como hay mucha gente que lo ha dicho, que tenía como un aura especial, ¿no? Era, no sé, sabía llegar a la gente y como de una manera humilde, ¿no? Él podía estar casi a la altura, ¿no? De cualquier persona que lo ha visto en programas y era, ¿no? Un hombre autodidacta especial, ¿no? Total. Claro, hablar yo de mi padre, como tú hablas del tuyo, ¿no? Pero bueno, tú lo pones, conociste. pero era Claro. así, ¿eh? Sí. Era así. Mi padre fue una persona muy humilde y lo que sí es que todo lo que sabía, no era una persona que se callara nada, sino lo que quería es que los demás supiéramos. Yo pongo muchos ejemplos. Él ha estado, lo llamaban mucho para los institutos, colegios, tal, para dar charlas y tal, no sé qué. Y él siempre comentaba que la suerte que tiene, dice, estudien, ¿sabes? La oportunidad que tienen ustedes, no la pierdan. Dice, yo no la tuve, yo no tuve esa oportunidad si lo hubiera tenido, estoy seguro que mi padre hubiera sido algo, no sé, tremendo, porque es que no estuvo nada, o sea, todo fue autodidacta totalmente y muy humilde. Y el ejemplo que te iba a poner, pero lo hacía hasta que murió, hasta que murió. Él cuando se sentaba en su sillón, escribía todos los días con un montón de ideas, que eso, yo aturullado, ¿no? Porque es que tenía que escribir porque lo tenía que sacar de aquí, ¿no? Pero es que aparte de eso, cuando veía la televisión, tenía un blog y un bolígrafo para seguir aprendiendo y apuntaba lo que no sabía, pero no por apuntarlo y el saberlo, sino cuando llegábamos allí, nos ponía la cabeza así, porque quería contrastar y hablar. Oye, he visto esto, lo importante y tal, no sé qué. Írele así, cuando él se va, o cuando lo llevé, porque ese día lo llevo al hospital, ¿sabes lo primero que se llevó? Un blog y un bolígrafo.
para seguir escribiendo. Para ir anotando. De hecho, no sé si lo reflejarás en el documental, el otro día tuve que, bueno, me iban a preguntar desde otro medio de comunicación de Televisión Canaria unas cuestiones de sonsamas y demás, y empiezas a investigar y aparece Juan Brito como un gran descubridor y como un hombre que... Y digo, pero ¿cómo pudo ser un hombre criado allí, ¿no? Sí, de sí. Medianero, en la Lanzarote profunda? No sé si eso te llamará la atención y si llevará una parte, la parte, porque decías antes de la alfarería, pero la parte esa de... Como te voy contando por Sí. partes. Te quedaste ahí. No, porque van surgiendo. Precisamente la alfarería es el punto, pero otro eje es la mitología de la princesa Iko, que a partir de ahí sale todo lo que es esa idea aborigen y arqueológica. Entonces, claro, es un referente, además Claro. vamos por todos los yacimientos, vamos grabando. Precisamente lo que estamos diciendo es precisamente esa búsqueda, porque es esa búsqueda que Juan creo que tenía esa curiosidad, ¿no? Esa idea total, que incluso antes hablaba de los críos, ¿no? De los colegios, y en las múltiples entrevistas aparece esa idea, ¿no? Es un punto de encuentro Juan Brito con muchas generaciones, porque claro, son años 60, 70, pero es que ahora es como y es una encrucijada de caminos que yo creo que esa idea de los niños, esa idea del conocimiento es lo que es buscar también. Sí, sí. Y llegaba todo. Me acuerdo cuando se le hizo, no sé si te acuerdas, el homenaje en el Monumento del Campesino. Bueno, actuaron muchos gente, no todos porque no cabía, porque sí, aquello hubiera sido horas y horas, ¿no? Domingo el Colorado, Fabiola Soca, Blanqui Casaña, Maribí, Blas Sánchez, que también estuvo. Y entonces, después de que terminó de aquello, nos fuimos a mi casa, un montón de gente, y Blas Sánchez habla y dice, es impresionante, dice, porque mira alrededor, dice, lo que me ha fascinado es que Juan Brito, siendo tan mayor, tenga tanta gente joven, ¿sabes? Porque que tuviera mayor, amigos mayores y tal, sí, pero es que tenía un sinfín de gente, dice, y los que estaban allí eran gente y que conocían a mi padre y que lo apreciaban. No, y Juan Brito, yo digo que es de la gente que todo el mundo dice, Dios, cómo reflexionaba muy bien. Bueno, de hecho, en el programa aquel de Un País para Comérselo, ¿no? Sí, ella al final, cuando termina el programa, de las cosas con las que se queda, porque ella abordó, era de la gastronomía, pero no era de Juan Brito. Y al final acaba, ¿no?, diciendo algo, y si el placer o la suerte de haber conocido a Juan Brito, o sea, llamaba la atención, tenía algo especial. Seguimos, que nos estamos un poco desviando. Un problema, no sé si se te va a plantear, porque a mí también los documentales me gustan, antes estábamos hablando, el hecho de que ahora tengas que coger a gente, y no a Juan, está bien, pero estamos hablando de que Juan Brito tenía 96 años, o iba a cumplirlos. Bueno, 98. 98. Tenía 98. Eso es, vale, más. Es decir, no vas a contar con gente de su edad. Esto condicionará porque a lo mejor las anécdotas, lo que le han conocido, no sé si algunos de los que tú dirás, ya es de una parte ya más mayor, ¿no? Todos eran más jóvenes. Bueno, aquí un documental de estas características, lo que también se trabaja es el archivo. Es una parte crucial e importante. Pues entrevistas que le habéis hecho, material que hay por todos lados, y eso es como una revisión también. Vale, también. Esa revisión iba a ser no sé qué porcentaje, pero el porcentaje de archivo es enorme, porque hay documentos de él que son impresionantes, e incluso los textos en un momento dado, la voz en off puede ser. Claro. Todo eso está por definir, porque como te decía, ahora estamos en lo que es un esbozo de guión para poder rodar, pero en montaje se escribe otro guión. Sí. Entonces el montaje, para mí la gracia que pueda tener, entre otras muchas cosas del documental, es precisamente que vas a montaje y construyes otra cosa, ¿no? Sí, o sea, es la magia de la edición. En cuanto a tu padre, luego, por ejemplo, para que se vea también un poco, pasó con César Manrique, con los grandes, fueron cuestionados incluso. Tu padre tuvo una época, ¿no? Ahora lo recordamos ya como un mito, pero había gente aquí, incluso hasta costó que fuera hijo, en este caso, predilecto. Sí, hijo predilecto. Y no solo por final, porque eso fueron cuestiones políticas. Bueno, eso fueron cosas. Eso se entiende, pero incluso, ¿no?, en una época se cuestionó también, no sé si... Bueno, tú sabes que siempre hay. Eso es, que luego hay gente que no es capaz de ver... Efectivamente. Sí, las mediocridades o... Total. Lo que uno no hace y el otro parece ser que lo ven mal y eso, ¿no? En general, de todas maneras, gracias que hay mucha más parte de bueno que de malo, ¿no? Quiere decir que sí, que hay de todo. Hay muchas personas que en su momento
pensaron de alguna manera, pero bueno, pero sabemos que la mayoría... Mi padre nunca le afectó. Mi padre, bueno, tú lo conociste, es una persona humilde, y cuando hablaba había que pararlo porque él lo que quería era dar que lo conocieran, que somos 4 pelagatos aquí y que nuestra cultura tenemos que exportarla. Si no la callamos, no la decimos, desaparece, ¿no? No propagamos, ¿no?, el papel importante de, claro. de tu padre. ¿Qué es lo que hacía mi padre de joven? Aparte, como era también cazador, aparte de taxista, aparte de un montón de cosas, empezó a todo lo que encontraba, de grabados, yacimientos, tal, empezó a recuperar todo eso. Por eso el mérito que tuvo de descubrir, ¿sabes? Claro, y en su momento pensar en eso y en que no se lo llevaran, porque claro, alguien venía por aquí y decía que era arqueólogo y se lo creía, y al final lo que estaban era esquilmando. Hablamos, mi padre pone mucho el ejemplo de la piedra de Sonsama, el Guayajares, que la palabra aborigen significa sol, que es la piedra que se encontró en Sonsamas, que son 5 círculos concéntricos. Mi padre con la Guardia Civil lo pararon cuando lo iban a embarcar en el muelle de los Mármoles al barco. Eso era lo que leía, que él hizo una campaña activa para que claro, no se llevaran. Claro, eso se lo iban a llevar. Lo otro que él podía cogerlo, lo cogió todo. Y hizo su primer museo, no privado, sino donde guardarlo. Claro. Primero fue mi casa. Primero fue mi casa, que nosotros tenemos una deuda. Y tu madre diciendo, pero no traigas más piedras. Claro, no, y decíamos que no éramos nuevos, éramos 10, porque un día se trajo un esqueleto y lo teníamos guardado. Entonces nosotros, la cosa es que cuando nos preguntaban, ¿y ustedes cuántos hermanos son? 10. Contábamos también. Entonces ya mi madre, que yo se había llenado, aparte de chiquillos, de chinijos, ¿no? Pues mi padre buscó ahí en Titerroy, donde mismo ensayaba a los campesinos, en la parte de arriba, hizo un museo, quiero decir, más que sea católico. Él no sabía lo que estamos hablando, es autodidacta, él no sabía qué hacer con lo que encontraba, pero lo que hacía era, lo que encontraba, lo apuntaba, lo encontré en tal sitio, ¿no? Pues lo apuntaba allí, esa pieza en tal sitio, y tenía su museo, siempre pensando en hacer un museo para Lanzarote, ¿no? Claro. Todo eso ahí. No. Y todo esto, Alfonso, lo ha visto, lo ha captado. Estamos hablando de los 4 elementos. Los 4 elementos, cuando hablamos de la tierra, no hablamos de la tierra del barro, que también estamos hablando de nuestra tierra, ¿no? De lo que el amor que tenía mi padre por ella y lo que hizo por ella, ¿no? Y por ahí todo, o el agua, ¿qué es el agua? El fuego, ¿qué es el fuego? Todo eso lo ha mezclado y creo que va a quedar un resultado. Porque hasta ahora, Alfonso, ¿qué documentos tienes grabados? O sea, ¿qué has trabajado o qué has grabado y qué te falta? No sé si... No, básicamente, el problema que tiene Lanzarote es que donde miras hay un plano. Y en este caso hemos rodado, pues, por ejemplo, toda la mitad, no puede ser toda la mitología de la princesa Iko, porque se quiere incrustar dentro del paisaje. Entonces, el paisaje y las figuras tienen que estar presentes. Luego todo el proceso de elaboración de una alfarero y sobre todo a mí me gustaría que saliera un documental de emoción y sensaciones, es decir, con la banda sonora que yo creo que va a trabajar, se puede decir, ¿no? Sí. Fernando Ortiz, que es músico de Tenerife, ¿no? Sí. Va a hacer la música y me gustaría que colaborara también gente también de aquí de Lanzarote, sí. Pero todavía no he cerrado, pero para que comente. Y entre la gente que, porque creo que no sé si lo hablamos antes, pero ahora igual durante la entrevista, ¿no? Entre la gente que va a hablar, al final, ¿quiénes son los que van a...? Bueno, estaba Antonio Lorenzo, cronista, Ildefonso Aguilar, Luis Ibáñez, Paco Fabelo, Paco Curbelo como Marcial Fernández, el cultor, sí, Felipe el tonelero. Felipe, son casi de la misma quinta, él tiene 95 años, ¿no? Sí, 3 años mayor que ella. Sí, 3 años mayor, sí. Así, gente que conocía. Sí. No, y eso sí que pueden conocer, eso sí que pueden ir para atrás y la Lanzarote de antes también. Porque... Sí, esa es la idea. La idea es tener esas pinceladas, con 3 ideas que siempre cuento. Es decir, a mí me gustaría que Juan Brito fuera conocido fuera. Entonces les pregunto, las preguntas son 3, simplemente
presénteme a Juan Brito, ¿no? Claro. Y que era Juan Brito para Lanzarote y la otra es la parte personal. Claro. No sé si, no he podido verlo, lo del documental Las Manos, no sé si lo han visto, porque él intervenía ahí, ¿no? Sí. Él intervenía aparte. ¿Y qué le pareció el documental? Y no sé si por ahí puedan ir también los tiros. Bueno, Alfonso no lo ha visto. Estoy viendo mucho material. Me interesa más la figura de Juan, que imagino, y sobre todo cómo contaba muchas cosas, que es ahora mismo material, un TFG que aparece por ahí también, que alguien entrevistó. Sí. Hay mucho material. Ahora hay que concentrarlo básicamente en 20-25 minutos. Claro. Claro. Y luego hay un embrión, que también parte del proyecto, en crear una página web, que todo este material esté el embrión de esa web para concentrar toda la labor de todo ese material en esa web, ¿no? Claro. Por las diferentes formas ahora que hay para ver, porque incluso no todas las entrevistas pueden entrar, pero sí pueden entrar piezas que se puedan quedar para esa web. Claro, claro. La estamos volcando, que por eso, y la verdad que todo el mundo, toda la gente y las entidades que se han volcado para participar, ¿no? Estamos hablando desde el Cabildo, todos los ayuntamientos, Cabrera Medina, Lancelot, ustedes, cuando solucionen el problema de que... De hecho, creo que no, en el archivo... Tiene la sí, un montón, centros turísticos, un montón de gente que... No, es que nosotros con Juan tenemos desde la época de Historias de Yara, ya hicimos uno, hemos tenido entrevistas, ha habido en programa que tuvo Tomás López, Aparecéis siempre cuando hablo Lancelot. Es mucho material y hay que dar los matices. Por eso digo que estas son las ideas motrices, pero luego el montaje a lo mejor sale otra cosa, pero yo creo que la base va a ser lo que estamos hablando, ¿no? Por además ya se convierte casi en una presión. Una presión porque, claro, el apoyo institucional, incluso empresas privadas, es fantástico. Es decir, que todo el mundo sabe, entre comillas, lo que podemos estar haciendo y lo que es reivindicar la figura de Juan Brito, ¿no? ¿Hay algunos plazos? ¿Tienes pensado para cuándo debería de ir esto estando ya acabado? Acabado. Queremos estrenar el día 14 de febrero, que es cuando el año del fallecimiento. Claro. Entonces vamos muy rápido, es decir, que ahora mismo estamos aquí 10 días de rodaje. Luego tenemos todo el montaje, postproducción, que si va todo bien para final de año casi lo tenemos. Sí, tendrías un margen. Si tienes ya el margen luego ya para eso, sí. Vale. No, eso se tendrá que estrenar en Los Jameos, en algún sitio. Sí, bueno, el estreno va a ser aquí en Lanzarote. No sé exactamente el Cabildo donde me imagino que era oportuno. Donde queda, sí. Y ya después Alfonso, que se va a encargar de moverlo, porque no va solo a ser aquí. Claro, ¿no? Sacarlo. Y un recorrido por festivales, que va a tener un recorrido de un cortometraje documental en los festivales más... ¿Cómo funciona lo de los festivales? Por ejemplo, si tú tienes que venderte tú, o ellos reclaman material, o... Hay todo tipo de festivales en el campo del corto, y entonces hay festivales temáticos y más generalistas, hay de todo. Entonces nosotros hay un equipo de gente que distribuye por festivales, que está especializada en colocar, por así decirlo, estos trabajos. Entonces ahí pues es que hay muchísimos festivales. Vale. Y a partir de ahí pues ya tendrá un recorrido. La selección para mí siempre en los festivales ya es un premio. Ya si ya tienes premio, pues ya. Pero la selección, simplemente eso significa que hay una comisión detrás siempre que selecciona a los festivales. Sí, que ya valoran ya los... Sí, y además está previsto en el mundo, es decir, que no son solo festivales, llamémosle, nacionales, sino internacionales. Vamos, que lo van a conocer. Además ya lo comentamos con ellos, es una producción normal, con los cauces normales y que luego tenga un recorrido, pues todos queremos que al final, aparte de lo que significa la figura de Juan Brito, toda la parte, llamémosle, más documentalista, que tenga un recorrido mayor, lo más posible, ¿no? Bueno, nos hemos ido de tiempo. Me imagino que te emplazo ya, cuando vengas a estrenarlo, pues tendrás que darle un poco de promoción, ¿no? Tendrás que venir como con torrente, con camiseta que ponga Juan Brito, la leyenda o algo así. No sé por qué. Tamia, así se va a llamar. Se va a llamar Juan Brito Tamia. Además, creo que nos gustó mucho el nombre a todos. Sí. Y además yo creo que simboliza un poco la esencia de lo que es el sentido. Marcó también el carácter de... Muy bien.
Bueno, pues a los dos. Muchas gracias por Alfonso. vuestra ayuda, participación y, de verdad, y colaboración. Lo que se pueda y lo que la televisión pueda ayudar, pues me imagino que se hará. Sí. Pedro, muchas gracias. No Gracias te a conocía, ti, ha sido un muchas placer. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, las palabras de estos dos amigos, Alfonso y Pedro, bueno, parte importante de este proyecto, ¿no? Tamia dice que se va a llamar, pero ese documental en que yo creo que va a tener calado porque, ya digo, la obra de Juan Brito, yo creo que puede traspasar nuestras fronteras también porque, bueno, con un buen trabajo también documental, ¿no? Y audiovisual, pues se puede conocer lo que fue una persona autodidacta, lo contaba muy bien Pedro, como en la casa él siempre estaba ¿no? investigando y como si veía pues una piedra, pues la estudiaba, ¿no? Y la verdad que una persona, hay que ponerse en el lugar, a principios del siglo XX, nacer allí en el Peñón del Indiano, por la Vegueta, y no jugar ni con niños hasta los 10, hasta los 12 años, o sea, imagínense, ¿no? Y cómo creó esa mente que a lo mejor, como decía su hijo, si hubiera estado en otro lugar, con otros estudios, pues a saber de quién estaríamos hablando. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.